Muy buenos días, ¿cómo están? Gracias por acompañarnos a esta hora de la mañana, 8:02, completamente en vivo. Comienza esta edición de Agenda Económica, jueves 4 de abril. Ya estamos comenzando a cerrar esta semana que ha estado llena de hartos datos económicos. Por supuesto, comenzamos con este IMASEC de febrero, este positivo IMASEC de febrero que conocimos el lunes. Ya veníamos con información desde el día jueves anterior de los datos sectoriales del INE. El martes conocimos la decisión de tasa de política monetaria del Banco Central y ayer conocimos las últimas actualizaciones en las proyecciones que tiene el Banco Central para este 2024 y también para los años que vienen, y eso vamos a estar analizando durante esta mañana. Si usted no pudo ver el análisis que tuvimos ayer acá en CNN Chile, lo puede ver ahora con nosotros, porque vamos a seguir analizando este tema. Vamos a analizar cuáles son las nuevas proyecciones del Banco Central, si hay optimismo, si hay pesimismo, y vamos a comenzar, por supuesto, comenzando con la persona que lidera nuestro ente emisor, quien estuvo ayer en el Congreso Nacional presentando esta nueva visión que tiene el Banco Central, esta actualización que se da cada 3 meses. Rosana Acosta estuvo ahí en el Congreso Nacional presentando la visión, el panorama, el horizonte que está viendo el Banco Central para la economía nacional en los próximos años. Este es el primer informe del año, se da en un contexto donde nuestra economía ha avanzado en la resolución de los significativos desequilibrios de años previos y la inflación ha tenido un rápido descenso. Aún así, los datos de inicios de año dieron cuenta de un leve aumento de la inflación anual en un contexto donde la actividad ha sido mejor a lo previsto, aunque con un consumo e inversión que finalizaron 2023 algo más débiles que lo estimado preliminarmente. Estimamos que el mayor tipo de cambio y el alza reciente de algunos precios internacionales llevarán la inflación anual hasta valores del orden del 4%. Sin embargo, esta convergerá a la meta de 3% dentro del horizonte de política monetaria de 2 años. Pasemos a revisar algunas de las actualizaciones que tiene este informe de política monetaria del mes de marzo del Banco Central. Recordemos que a pesar de que lo conocimos ayer, es el informe correspondiente a marzo y presenta las actualizaciones de respecto al último informe que conocimos el mes de diciembre. Estas son las principales, algunas de las actualizaciones que tiene. Una de las más relevantes, por supuesto, la proyección de crecimiento económico. Si hace 3 meses el rango que proyectaba el Banco Central para este 2024 era entre 1,25 y 2,25%. Hoy día se actualiza muy positivamente, 75 puntos base más, hoy día entre el 2% y 3%, mucho más similar a las nuevas proyecciones del mercado, también a las del gobierno. Eso es la principal, quizá, buena noticia de este año. Pero pasamos a actualizar otras de los parámetros macroeconómicos. ¿Qué pasa con la inflación? Acá también hay un reajuste importante, pero esta vez no de forma positiva, porque si en diciembre la inflación total esperaba para 2024, pero en el informe de diciembre se esperaba que la inflación total fuera de 2,9%, la subyacente de 3,2%, hoy día el Banco Central ve que no vamos a llegar a la meta del 3% de la inflación durante este año. Vamos a terminar el año, vamos a llegar a diciembre con 3,8% en ambos parámetros. ¿Qué pasa con la formación bruta de capital fijo? ¿Qué pasa con la inversión del 0%, que ya era un número magro que veíamos en diciembre de 2023? Hoy día se proyecta que en 2024 va a terminar con una contracción de esta inversión de 2%. El consumo se mantiene en el mismo nivel que se esperaba en diciembre de 2023 y la demanda interna suma, pero de alguna forma menos de lo que se esperaba en diciembre de 2023. Hay una contracción en la proyección. Sigue siendo un número positivo, pero menor al que se esperaba en diciembre de 2023. Estos son algunos de los parámetros que se fueron actualizando respecto al último informe de política monetaria. Quien sí analizó también, obviamente junto con el análisis de la presidenta del Banco Central, es el expresidente del Banco Central, hoy ministro de Hacienda, quien valoró principalmente el reajuste al alza en las proyecciones de crecimiento que hoy día sabemos están mucho más alineadas con las del gobierno,
y el ministro Marcel de alguna forma hizo hincapié o recordó estas críticas que se le han hecho muchas veces al gobierno, al ministro de Hacienda, por este sobreoptimismo, y hoy día se parecen. Están mucho más alineadas ambas proyecciones, las del mercado, las del Banco Central y las del gobierno. Esto fue lo que dijo el ministro Mario Marcel. Con el nuevo rango de crecimiento de 2 a 3%, coincide íntegramente con las proyecciones que como gobierno veníamos teniendo ya desde septiembre del año pasado. También ha habido muchos analistas, observadores de la economía chilena que también han estado haciendo ajustes similares, y por lo tanto es claro que estamos convergiendo a un ritmo de crecimiento para este año algo superior al crecimiento potencial. Esto nos puede ayudar a disipar esta nube de pesimismo con la cual hemos estado discutiendo los temas económicos durante mucho tiempo, viendo ya un camino claro, ¿cierto?, de expansión futura, y mientras tanto, por supuesto, la gran responsabilidad que tenemos es ir generando capacidad de crecimiento mayor a plazos más largos. Bueno, vamos a seguir analizando los últimos datos económicos. Mencionábamos una semana con bastantes datos. Por supuesto, el más importante es el que conocimos ayer, y queremos ir viendo cuáles son las impresiones que hay en el mercado. Esta vez lo vamos a hacer junto a Pablo Cruz, quien es economista jefe de BTG Pactual Chile. Ustedes ya lo están viendo en pantalla. Pablo, muchas gracias por acompañarnos a esta hora de la mañana acá en Agenda Económica. Hola Orlando, buenos días. Quiero partir consultándote. Bueno, ha sido una semana de datos, lo decíamos. ¿Cuáles son tus sensaciones hoy día ya de cara al fin de esta semana, donde hemos tenido una actualización de muchos parámetros macroeconómicos por parte del Banco Central, varios datos? ¿Estás más optimista que hace un tiempo atrás? ¿No hay cambio en tu percepción del rumbo de la economía? ¿Cómo te sientes después de todos estos datos? No, sin duda que son datos positivos. Partiendo por el dato de IMASEC que conocemos a principios de semana, y de hecho que ya anticipaban los datos sectoriales que mostró el INE a fines de la semana pasada. Yo diría que más allá de la sorpresa en el crecimiento año contra año del IMASEC, que fue 4,5%, y que hay buena parte de efecto del año bisiesto y cuánto eso podría estar impactando en las cifras, lo que es cierto, me concentraría más en mirar qué es lo que está pasando con las cifras mes a mes. Y lo que vemos, tanto en el IMASEC de enero como en el de febrero, son cifras muy fuertes cuando uno ajusta por estacionalidad en el crecimiento mes a mes. El crecimiento de enero respecto de diciembre fue 2%, que es una cifra muy alta, y la cifra de febrero fue 0,8%, que también es muy alto. Y lo que tienen en común, además, estas dos cifras, aparte de la sorpresa, es que si uno ve los sectores de la economía, vemos que de forma general los sectores están creciendo todos. No hay alguno al que echarle la culpa en particular para explicar este crecimiento, lo que es una noticia muy positiva. Entonces, frente a estos datos, resulta evidente que las proyecciones para este año tienen un mejor pie, son una sorpresa significativa, y por lo tanto lo que estamos esperando nosotros en BTG después del último dato de IMASEC es que el PIB crezca probablemente entre 2,5% y 3%. O sea, la parte alta de este corredor que está proponiendo el Banco Central para este año. Pablo, este efecto de crecimiento, porque veíamos también en la gráfica que si bien se actualiza al alza el crecimiento total del año, hay varios parámetros que bajan, algunos parámetros importantes, por ejemplo la inversión. ¿Cómo se va a sostener este crecimiento durante este año? ¿Va a ser un efecto arrastre de estos primeros meses o hay otros factores que van a ir impulsando la economía local durante este año? Cierto, la composición es un poco técnico la explicación, pero la composición cambia. ¿En qué sentido? En que cuando se conocieron las cifras de crecimiento del 2023, que resultó ser un crecimiento de 0,2 en vez de la caída de 0,2 que estaban mostrando hasta entonces las cifras de IMASEC. También se revisaron las cifras de crecimiento del año 2021 y 2022. Y lo que nos mostraron esas revisiones fue que el crecimiento del PIB había sido menor en el 2021 y el 2022. Y por lo tanto, pese a que crecimos en el 2023, el nivel de PIB
total es más bajo de lo que pensábamos antes. Por lo tanto, aquí hay un efecto de menor base de comparación que también nos va a ayudar. Por otro lado, por el lado de la inversión, lo que estamos viendo en la inversión y lo que nos mostró esta revisión de cuentas nacionales fue que la inversión, sobre todo en maquinarias y equipos, se ha venido cayendo en velocidades trimestrales desestacionalizadas de manera creciente desde el segundo trimestre del año pasado. Lo que hace que, en cifras relevantes, se cayó en torno a 2% el primer trimestre respecto al trimestre anterior, pero los otros dos trimestres, el tercero y el cuarto, se cayó del orden del 5 y 6%, lo que son caídas muy fuertes. Y eso genera un efecto en la base de comparación para este año que también es muy exigente, considerando lo que ha pasado con las importaciones en maquinaria y equipo, por ejemplo, en lo que va de este año, lo que nos muestran las cifras del Banco Central. Nosotros esperamos que la inversión en maquinaria y equipos haya seguido cayendo durante el primer trimestre de este año, y a partir del segundo trimestre empezar a ver algún repunte, pero que no va a tener la fuerza suficiente como para hacer que la inversión sea positiva este año, y por lo tanto, por un efecto base, vamos a tener una caída relevante en ese componente de la inversión, que es más o menos un tercio de la inversión. Cuando digo caída relevante, estoy hablando de una caída del orden del 6%, por lo tanto, es significativa y va a arrastrar la inversión total a números negativos, que es lo que está considerando el Banco Central. Y por otro lado, por el lado de la inversión en construcción, lo que nosotros estamos considerando, y que pesa más o menos 2/3 dentro de la inversión total, es una inversión que va a estar plana o levemente negativa este año, en línea con una economía que, pese a que las tasas de interés han estado bajando, sigue con tasas de interés altas, o por lo menos cuando a la hora de planificarse estos proyectos de inversión estaban todavía en niveles bastante altos. Y los catastros de inversión que tenemos disponibles a la fecha nos muestran que también estaríamos viendo caídas por el lado de la construcción, de la inversión en obras, digamos. Y también las nuevas visiones que hay respecto a lo que puede ocurrir con la tasa de política monetaria. ¿Ustedes cómo están viendo aquí el transcurso de la trayectoria de la política monetaria? Porque ya sabemos que se aplaza de cierta forma la llegada a la tasa neutral. ¿Cómo están viendo? ¿Podremos ver caídas importantes en la tasa de política monetaria? ¿Podremos ver pausas en estos recortes? ¿Y cómo va a ir afectando eso justamente a la actividad del país? La inflación actualmente está en 3,6%. Y lo que nos dice el IPOM, y también las proyecciones que nosotros tenemos aquí en BTG Pactual, son que la inflación debiese oscilar entre 3,5% y 4% a lo largo de este año, y luego converger a 3% más o menos hacia mediados del próximo año. Eso está claramente por sobre la meta de 3% del Banco Central, pero está dentro del rango de tolerancia del Banco Central. Y el problema que estábamos teniendo es que teníamos una tasa, hasta antes de esta reunión, en 7,25, que es extremadamente alta para los niveles de inflación que está teniendo. O poniéndolo en otros términos, el nivel de contractividad que le estábamos exigiendo a la economía con esa tasa no era coherente con los niveles de inflación que estaba presentando la economía. ¿Ok? Y lo que hemos visto desde que el Banco Central se puso a bajar la tasa a mediados del año pasado hasta ahora, han sido recortes fuertes para llevar la tasa a niveles más coherentes con este nivel de inflación. Nosotros estimamos que una vez que la tasa llegue a niveles de 6, 5,5, que va a ser en las próximas reuniones, digamos en la reunión de mayo o en la reunión de junio, luego de eso el Banco Central ya va a estimar que el nivel de tasa es coherente con el que tiene la economía, y va a empezar a graduar de manera mucho más significativa los recortes futuros. Y eso va a ir dependiendo principalmente de cómo vaya evolucionando la inflación. Por lo tanto, después de ver recortes que nosotros esperamos del orden de 50 puntos base en mayo y en junio, que nos van a llevar la tasa a 5,5%,
Luego vamos a ir viendo o recortes de 25 puntos base o mantenciones, dependiendo de cómo se vaya dando el panorama en adelante. Pablo, y justamente tú señalabas algo. La misma Rosana Costa, la presidenta del Banco Central, y en el comunicado lo dice también, estamos en una economía que ya cerró los significativos balances que veníamos arrastrando en los próximos años. ¿En qué momento eso se va a comenzar a ver reflejado o de qué forma esto debe ser capitalizado para que podamos volver a crecer o que se mantengan estos niveles de crecimiento de 3% o más? Porque sabemos que para el 2025-2026 nuevamente Chile ya estaría volviendo a crecer a estos niveles tendenciales de 2%. ¿Dónde hay que poner el ojo en la visión de ustedes para poder salir de esta situación y poder poner el pie en el acelerador como país? Sí, una cosa es cerrar los desbalances macroeconómicos, que es una condición necesaria, pero no suficiente para crecer más. Lo que nos permite cerrar estos desbalances que teníamos, sobre todo el exagerado nivel de consumo que teníamos, que no era sostenible y que se produjo en gran parte por el retiro de fondos de los sucesivos retiros de fondos de pensiones, lo que permitió corregir estos desbalances fue subir la tasa de interés, contraer el consumo a niveles coherentes con los ingresos que tienen las personas, y a partir de eso debiésemos crecer a niveles tendenciales, y eso es en torno a 2%. Corregir los desbalances no nos va a ayudar a crecer más de 2%. Para crecer más que eso, la verdad es que necesitamos hacer varias cosas, partiendo por, y son cosas que lamentablemente yo no tengo la varita mágica para poder solucionarlas, pero tenemos que subir la productividad de la economía, y eso se puede hacer de manera bien diversa. Por ejemplo, permitiendo una tramitación de los permisos de inversión de manera bastante más rápida de lo que tenemos hoy, que es algo que se ha comentado bastante. Soluciones que son de mediano plazo, como por ejemplo subir el nivel educacional, también ayuda. Por otro lado, estamos con un problema, pensando en el mediano plazo, estamos con un problema demográfico significativo, en el sentido en que la fuerza laboral, en la medida en que la población envejece y va saliendo de la fuerza laboral de manera más creciente, la fuerza laboral se nos va achicando, y eso va a tener un efecto en el mediano plazo en el crecimiento del PIB, y ahí yo creo que una medida que puede impulsar también el crecimiento potencial es fomentar, por ejemplo, la participación laboral femenina, con medidas que apunten a que mujeres puedan salir a trabajar, y de esa manera podemos tener un crecimiento potencial de la fuerza de trabajo y por lo tanto un crecimiento tendencial también algo mayor. Son medidas que van apuntando, o son medidas pequeñas que van a ir apuntalando el crecimiento, y ciertamente eliminar las incertidumbres asociadas, por ejemplo, a distintas reformas estructurales que están dando vuelta en la economía también podrían ayudar. Bueno, eso también se refería justamente el ministro Mario Marcel al decir que estas nuevas actualizaciones de alguna forma mejoraban el escenario para esas discusiones, así que vamos a ir viendo en el transcurso del año, por supuesto, cómo se resuelven, porque que comenzar a crecer de manera más relevante es una tarea pendiente de nuestro país, todos lo sabemos. Pablo Cruz, muchas gracias por acompañarnos, economista jefe de BTG Pactual, con una muy buena vista panorámica de la ciudad de Santiago, así que te deseo una buena jornada y muchas gracias por acompañarnos. No, encantado, que esté muy bien. Buenos días. Nos vemos. Bueno, vamos a una breve pausa y ya continuamos con más informaciones acá en Agenda Económica.
Los últimos datos que hemos conocido han tenido un efecto bien importante respecto a algo que también mencionó el informe de política monetaria y también el comunicado que conocimos el día martes, que es lo que está ocurriendo con el dólar. Una presión inflacionaria que fue mencionada por el Banco Central como parte de estas presiones que han llevado la inflación anual a una leve alza. Bueno, en los últimos días, luego de los últimos datos positivos, combinados con otros factores, lo que está ocurriendo con el cobre, también algunas proyecciones que vienen desde Estados Unidos, ha hecho al dólar bajar de forma importante durante las últimas jornadas. Si partimos la semana con un dólar sobre los 980, casi 990 pesos, hoy día está más cerca de los 950. ¿Cuál es el análisis que hacen los expertos? ¿Qué es lo que ha pasado y cuáles son las proyecciones de aquí hacia adelante? Se lo contamos, nos los cuentan los expertos de Hantec y también de BBK. Hoy día principalmente podemos explicar su caída en el precio por tres elementos muy importantes. El primero es por el aumento de la cotización del cobre, el precio del cobre ha aumentado. La segunda variable importante es por el informe POM, entregado recién el día miércoles en la mañana, ¿cierto?, en donde se mejoran las expectativas de crecimiento para el 2024. Y el tercer elemento importante es el informe de ayer, ¿cierto?, del día martes, en donde rebajamos la tasa política monetaria de un 7,25 a un 6,5, ¿ya? Con esto lo que se genera es la expectativa real de que el peso chileno se fortalezca aún más. Los recortes menos pronunciados en la tasa de interés local, el sostenido avance que señala el cobre durante la semana alcanzando $4,18 la libra y características macroeconómicas más favorables respaldan la cotización del peso chileno, el que avanza y extiende en ganancias bajo en 960. El tipo de cambio se aproxima a la franja de máximo y mínimos, comenzando a llamar la atención de un porcentaje importante del mercado. Por esto es que tampoco descartamos caídas hacia los 950 pesos. Vamos a pasar a otro tema y es lo que está ocurriendo con Huachipato, la crisis de Huachipato, que sabemos que ha ido abriendo distintos flancos. Bueno, el día de ayer desde CAP, desde Huachipato, confirmaron que van a apelar a la resolución de la Comisión Antidistorsiones buscando que se aumenten los aranceles, las sobretasas provisorias a los niveles que ellos desean. Ayer hubo protestas en la región del Biobío, también acá en Santiago, y tanto sindicatos como representantes de las empresas se reunieron con el gobierno para seguir buscando soluciones. Todos los detalles de lo que ocurrió en las últimas horas respecto a la crisis de Huachipato están en la nota de Cristian Soto. ¡A salvar el acero nacional! ¡Acero chileno! Tras 5 horas y media de viaje desde Talcahuano, sindicatos y representantes de los trabajadores de la siderúrgica Huachipato llegaron a La Moneda para sostener una reunión con los ministros de Economía, Trabajo y SECPRES sobre la actual crisis de la empresa acerera. Previo a eso recibieron el respaldo de la CUT. Huachipato siempre lo ha dicho, un 25% y la polenta que tiene que ver Molicot, un 33%. Yo soy optimista que ya mañana se presentan esta documentación y vienen con esos dígitos. Y si vienen con esos dígitos, la comisión tiene que decir sí, porque dependemos de ella, de una comisión económica. El gobierno se ha comprometido a acelerar los plazos y acelerar la respuesta que se está pidiendo por parte de los trabajadores y trabajadoras. Aquí hay que ver efectivamente cómo realiza la presentación la empresa, cómo nuevamente hoy día plantea todos los elementos necesarios para que se pueda tomar en consideración la demanda que va en conjunto, trabajadores y empresas, esta demanda sobre un 25 y un 33% sobre los aranceles que se están planteando. Es que la principal petición de los trabajadores de Huachipato y Molicop es que la Comisión Antidistorsiones fije aranceles más altos para las barras y bolas de acero provenientes de China, cuyas empresas están vendiendo el metal a un precio menor al local, lo que se ha calificado como un posible dumping. La resolución provisional de la Comisión Antidistorsiones fijó en 15,1% el arancel para las barras y en 15,3% el de las bolas de acero, muy por debajo de lo que está buscando Huachipato, que son 25 y 33% respectivamente. Valores que pueden cambiar cuando se presente la apelación a esta resolución. No hay compromiso, pero sí están esperando la documentación y sí hay voluntad, por lo menos veo voluntad, pero yo necesito algo concreto. Y una vez que ya dictamine la comisión, ahí van a salir los números y ahí vamos a tener la respuesta. Desde el gobierno están a la espera de la nueva resolución. Se conversó cuáles son los pasos a seguir, en qué está este proceso que
requiere una reclamación por parte de tanto Molicop como Huachipato, y nosotros hemos repetido allí nuestro compromiso de que una vez que exista esa solicitud, que debiera llegar a más tardar mañana, se tenga en un breve plazo, es decir, en torno a una semana, una resolución por parte de la Comisión. Se han hecho hoy día, ¿cierto?, estas presentaciones para verificar los aranceles del acero chino, y entendemos que se va a seguir en los próximos días avanzando. Una vez presentada la apelación a la Comisión Antidistorsiones por parte de Huachipato y Molicop en torno a los aranceles de las empresas chinas, existirá un plazo de 7 días para dar respuesta, la cual podría definir el futuro de la siderúrgica. 8:30, dejamos hasta acá las informaciones económicas, pero usted sigue en compañía de CNN. Ya viene Noticias Express con Frecio Soltov.